dentro del Consejo de Administración vamos a ver cada uno de los integrantes, después vemos los síndicos y después vemos los asociados. ¿Qué hace el presidente o el vicepresidente, ¿sí? O presidenta o vicepresidenta? Bien, se encargan de la estrategia de la empresa, ¿sí? Esto es un poco cruel comentárselos ahora porque vamos a ver la estrategia más pronto, ¿sí? Muy pronto, ¿sí? De una empresa en general, ¿sí? Pero bueno, les comento rapidito, ¿sí? Hablar de la estrategia de una empresa significa decidir hacia dónde vamos, ¿sí? Entonces, el presidente tiene que ser una persona que pueda pensar a largo plazo y que diga, bueno, esta es la realidad, ¿no? La cooperativa hoy en día tiene esto, esto y esto, ¿sí? Y nosotros queremos llegar a tal lugar, ¿sí? O sea, nosotros queremos, no sé, lograr tener el doble de asociados con tales y tales servicios, ¿no? Y actividades y demás en tal fecha, ¿sí? O sea, el presidente tiene que ser una persona que tenga los objetivos claros, ¿sí? Que pueda armar los objetivos junto con el resto, pero él es la persona, ella es la persona que planifica más que nada, ¿sí? Y después se preocupa porque se ejecute ese plan que arma la cooperativa en sí. No es que se encarga solo de eso, ¿no? Porque en la cooperativa de alguna manera las decisiones se toman en conjunto, pero tiene que tener una visión, ¿sí? Para planificar, ¿sí? Después, representa a la cooperativa hacia afuera y también hacia adentro, ¿sí? Hacia afuera, por ejemplo, va a las reuniones, va a los eventos con otras cooperativas, hace actos protocolares, o sea, si de repente, no sé, llaman a las autoridades de la cooperativa para una cena o lo que fuere, ¿sí? O un acto o lo que venga, el presidente o la presidenta, como es el vocero de alguna manera de la cooperativa, tiene que ir y enrostrarse, ¿sí? Poner el rostro, dar la cara, ¿sí? Hacia afuera, ¿sí? Hace solicitudes con las autoridades y demás. Yo no sé si sabían que para construir el flor de gimnasio, ¿no? La parte del gimnasio, no el resto, la cooperativa grandota, la cooperativa de trabajo, ¿sí? De profesores, de trabajadores, consiguió un subsidio, ¿sí? Y ese subsidio no es que lo fue a tramitar, no cualquiera de la cooperativa, fue el presidente más que nada, ¿sí? O sea, el presidente es una persona que no tenga problema con ir a pedir donde haya que pedir, ir a representar a la cooperativa donde haya que representarla. Y hacia adentro lo mismo, ¿sí? Porque el presidente en general comunica todas las noticias a los asociados, ¿sí? Habla en público, ¿sí? En el caso de la cooperativa escolar en general, hay que hablar en los recreos, no, como es en el arriado de la bandera, en el izado de la bandera, porque si de repente vamos a hacer una noche de genios, hay que comunicarlo, es el presidente que en general le toca hablar, ¿sí? Bien, después dirige todas las reuniones del Consejo de Administración y las asambleas, ¿sí? O sea, en el momento de reunirse, el presidente en general es la persona que dice, bueno, hoy nos toca hablar de esto y esto, ¿qué les parece? ¿Vos qué pensás? ¿Votamos? ¿Quién está de acuerdo? ¿No? Todo eso lo hace el presidente, o sea, está dirigiendo la reunión. Y en ese sentido es importante ser ordenadito, ¿sí? Si vamos a hablar de esto, porque lo teníamos planificado, no podemos hablar de otra cosa, ¿sí? No, a no ser que sea muy importante, ¿sí? Pero es importante llevar bien el clima de la reunión en sí mismo, ¿sí? El orden de la reunión. El presidente o la presidenta firma todos los documentos legales de la cooperativa, ¿sí? Mete el gancho, en todos, se la pasa firmando, vamos a ser sinceros, se la pasa firmando. Se trata de una persona, esto tiene que ver con las capacidades, ¿sí? Se trata de una persona con habilidades de liderazgo, ¿sí? Tiene que convencer al resto. Habilidades de planificación, por lo que dijimos arriba, ¿sí? Trazar objetivos y después ocuparse de que se cumplan. O sea, ver cómo llegar a lograr esos objetivos. Y después, la comunicación. Que la comunicación acá tiene que ser un doble sentido, ¿sí? Cuando se trata de la conversación de uno a uno, ¿sí? De una persona con otra persona o en grupos pequeños,
Y después la oratoria, que es la conversación cuando hay grandes cantidades de gente, ¿sí? Bien, de nuevo, no se me asusten. No es que tenés que tener todo esto, sino que si llegás a presidente o presidenta, vas a salir con todo esto, ¿sí? Una pequeña aclaración, porque acá van a ver que yo puse presidente y vice, ¿no? Acá puse secretario, secretaria y pro, ¿sí? Y acá puse tesorero, tesorera y pro tesorero, tesorera, ¿sí? ¿Qué hace el segundo en el cargo, ¿sí? Si tenemos un presidente, ¿qué hace el vice? El vice en general es como si este es el presidente, ¿sí? El vice es el complemento, ¿sí? Es la persona que, en caso de que el presidente justo no pueda asistir o lo que sea, se encarga de reemplazarlo, ¿sí? O sea, de tomar las riendas cuando la otra persona no está. Pero además, ¿sí? Cuando hablamos del complemento, no solo es suplemento, sino el complemento, me refiero a que tiene que estar atento a todo esto que estuvimos hablando acá, y si ve que hay algo que está flojo, poder suplir esa parte, ¿sí? Bien. Después, secretario, secretaria y prosecretario, secretaria, ¿sí? Sería como el vice, pero como no existe esa palabra, se dice prosecretario o secretario. Se encarga de redactar, clasificar y almacenar todos los documentos de la cooperativa, ¿sí? Todo papelucho legal que exista, el secretario o la secretaria se encarga de redactarlo, ¿sí? Clasificarlo y guardarlo, ¿sí? Después, lleva un registro, algunos de esos documentos voy a mencionar, ¿sí? Un registro completo de los datos personales de los asociados en el libro de asociados, ¿sí? Eso se encarga el secretario, ¿sí? O sea, es un libro que tiene una página por cada asociado y ahí se anotan todos los datos, ¿sí? Si una persona cambia de domicilio, cambia el email o el celular o lo que sea, el número, hay que cambiarlo, ¿sí? Esto es importante porque si pasa algo con un asociado, el secretario tiene que tener a mano esa información, ¿sí? Después, redacta las actas de reuniones del Consejo de Administración y de las asambleas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya terminó la reunión del Consejo o la asamblea, ¿sí? El secretario tiene que escribir qué temas quiénes fueron los asistentes, ¿sí? Qué temas se trataron, ¿sí? Qué decisiones al final se tomaron sobre esos temas, ¿sí? Y quién votó a favor y quién votó en contra, ¿sí? De cada tema, o incluso quién se abstuvo, ¿sí? Abstenerse de votar es decidir, levantar la mano y decir yo no quiero votar sobre este tema, ¿sí? No es ni votar ni a favor ni en contra, es abstenerse, es decidir no votar, ¿sí? Eso se puede, ¿sí? Entonces el secretario tiene que anotar los tres, ¿sí? Quién votó a favor, quién votó en contra y quién no votó, decidió no votar, ¿sí? Después, el secretario o la secretaria realiza las convocatorias a las reuniones de consejo y asambleas con la anticipación adecuada, ¿sí? Si se va a hacer una asamblea, te avisamos 15 días antes, ¿sí? O te preguntamos, ¿querés agregar algún tema? ¿Sí? Pero el secretario o la secretaria se encarga de eso. Después, redacta las memorias de la cooperativa, ¿sí? Esto puede cambiar, puede hacerlo otro miembro, pero en general, como el secretario es la persona que está anotando todo el tiempo, ¿sí? En las memorias de la cooperativa nosotros, en esa acta nosotros indicamos qué pasó en el último año, qué eventos importantes hubo en el último año. Por ejemplo, en las memorias de este año de la cooperativa de trabajo, La Grande, seguramente vamos a anotar, nos mudamos, ¿sí? Nos mudamos al edificio nuevo y estamos contentos por eso, ¿sí? O sea, se escriben cosas importantes de la cooperativa. Después, el secretario o la secretaria se encarga de certificar toda la documentación legal por el órgano de contralor de las cooperativas. Un órgano de contralor significa que nos controla, ¿sí? Hay, o sea, el Estado nacional y el provincial nos controlan todo el tiempo, y esto de certificar en general significa vos le llevás la documentación, ponele la última acta de la última asamblea, ¿sí? Vos le llevás 3 copias,
¿sí? Y te la sellan y te la devuelven, se quedan con una copia. Eso se llama certificar, ¿sí? Cuando la persona va, lo sella y dicen si está bien o si está mal, ¿sí? Lo que sea. Y después, ¿qué capacidades tiene un secretario o una secretaria? Se encarga, se trata de una persona ordenada, ¿sí? Prolija y metódica, ¿sí? Metódica, es importante. Seguir los pasos que hay que seguir. Bien, pasemos al siguiente. El tesorero o la tesorera, ¿sí? O el pro tesorero o tesorera, ¿sí? Esta es la persona del money, ¿sí? Del dinero. Se encarga de administrar y custodiar el dinero de la cooperativa, ¿sí? Elabora los documentos comerciales por las ventas de las cooperativas. Este es un tema que vemos en quinto año en general, ¿sí? Los documentos comerciales. Pero por ejemplo las facturas, ¿sí? Cada vez que vendés tenés que hacer una factura y se la tenés que entregar a tu cliente, ¿sí? Los recibos, cuando alguien te paga algún dinero le tenés que dar un papelucho que se llama recibo, que dice yo recibí tal cantidad de dinero, ¿sí? Es un documento legal que se llama documento comercial, ¿sí? Después remitos, cada vez que haces un envío de alguna mercadería tenés que llenar un papelucho que se lo lleva el camión, el transportista, ¿sí? Y así. Los cheques, ¿sí? Si querés pagar con el dinero que tenés en el banco, que la cooperativa tiene en el banco, haces un cheque, ¿sí? Después, el tesorero o la tesorera se asegura que los proveedores le entreguen los documentos comerciales por las compras, ¿sí? No hablamos de las ventas ahora, sino de las compras que hizo la cooperativa, ¿sí? Cada vez que vas a comprar algo, tenés que pedir una factura, ¿sí? En las cooperativas obviamente eso es importantísimo. Entonces, cada gasto que hace la cooperativa, cada dinero que se va, tiene que haber un comprobante de eso, ¿sí? Entonces, si la persona que fue a hacer la compra fue el tesorero, tiene que pedir la factura. Y si fue otra persona, le tiene que decir a esa persona, mirá, yo te doy este dinero para que vos compres en nombre de la cooperativa, pero no te olvides de pedir la factura, ¿sí? Lo mismo si hace algún pago, le tienen que dar el recibo, ¿sí? Bien, después, los trámites bancarios, ¿sí? Hace los trámites bancarios, o sea, hay que ir a depositar dinero en el banco, en nuestra cuenta, en la cuenta de la cooperativa, o hay que retirar dinero del banco, hay que hacer algún cheque, ¿sí? Todo eso en general lo hace el tesorero o la tesorera, ¿sí? Administra la caja chica y la caja fuerte, ¿sí? Cuando hablamos de caja, estos son términos contables, como administrativos, que usamos más que nada en quinto año, ¿sí? Pero la caja chica se refiere a una reserva chiquitita de dinero, no es una reserva, es un poquito de dinero que uno aparta para los gastos pequeños del día a día, ¿sí? Esa es la caja chica, es de dinero en general en efectivo, ¿sí? Que está ahí para los gastos del día a día. La caja fuerte, una caja llena de guita, es lugar donde la cooperativa guarda el dinero grande, ¿sí? Si no está en el banco, está en la caja fuerte, de alguna manera. Entonces el tesorero o la tesorera es el que saca o pone dinero de cualquiera de esas cajas, ¿sí? Si la caja chica se llena de guita, hay que pasarla a la caja fuerte, y al contrario, si falta el dinero se pone ahí, así sucesivamente. Toma las decisiones financieras, ¿sí? O sea, dónde invertir el dinero hasta que se necesite para otra cosa. O sea, sería, yo les dije que cuando hay sobra de dinero, ¿sí? Cuando hay excedente de dinero, la cooperativa, una de las cosas que puede hacer es repartirla en sus asociados, ¿sí? Y eso es algo que decide la asamblea, ¿sí? Sin embargo, hasta que sea la asamblea, ¿sí? Es el tesorero la persona que decide qué hacer con eso, ¿sí? O sea, qué hacer en el sentido, no puede gastar así nomás, pero si vos tenés, ponele 200.000 pesos, ¿sí? Y la asamblea va a ser dentro de medio año, ese dinero te conviene ponerlo tal vez en un plazo fijo para que dé un poco más de interés, ¿sí? O invertirlo en algunas acciones, ¿sí? O comprar bonos del Estado, lo que sea, ¿sí? Pero en definitiva, intentar que ese dinero no pierda su valor, ¿sí? O incluso hasta incrementarlo un poquito más, ¿sí?
tiene el tesorero, la tesorera, tiene un diálogo constante con el contador público que hace los balances, ¿sí? El tesorero es la persona, de alguna manera, que se tiene que asegurar de que todos los documentos de la cooperativa estén al día para que el tesorero después pueda indicar si la cooperativa ganó dinero o no ganó dinero, hacer el balance que sí o sí lo hace un contador público, ¿sí? Después, ¿qué habilidades o capacidades tiene una persona que quiere ser tesorero o tesorera? Se trata de una persona responsable, ¿sí? Porque va a manejar dinero, ordenada, honesta más que nada, más que responsable sería honesta, ordenada, prolija, ¿sí? Y con cierta inclinación al cálculo aritmético, ¿sí? En general un tesorero no va a ser una derivada, una integral, no. Cálculo diferencial, no. Un tesorero hace suma, resta, multiplicación y división y listo, ¿sí? Ni siquiera te hace una potencia, pero lo hace muy seguido, ¿sí? Así que le tiene que gustar más o menos hacer cuenta. Bien, dentro del consejo de administración puede ser que haya un vocal o varios vocales, ¿sí? La cooperativa escolar Copeulla tiene 3 vocales, ¿sí? Un vocal no tiene una función fija, ¿sí? Dentro del consejo de administración, pero al igual que todos los anteriores que mencioné, puede opinar y además puede votar, ¿sí? O sea, tiene poder de voto dentro del consejo de administración. Pero además, ¿sí? El consejo de administración en general les busca una función, ¿sí? Porque como todo lo de acá arriba es un laburo grande, en general dicen, che, bueno, esta cosita, ¿sí? Encárgate vos de esta parte, ponele, lo que sea. No, de esa no, pero de esta, ponele, ¿sí? En general, los vocales de alguna manera son un soporte que ayuda a los anteriores, ¿sí? Bien, después, ¿qué hace el síndico o la síndica? O los síndicos o las síndicas. Se encargan de controlar a todos los integrantes del consejo de administración, ¿sí? Controla a los integrantes y al consejo en sí mismo, ¿sí? Que no se manden macanas, que hagan todo bien, pero también de alguna manera viene a ser como un respaldo, ¿sí? Si se le olvidó algo al consejo de administración, el síndico o la síndica dan una mano y dicen, che, fíjate esto, ¿sí? A su vez, la segunda función importante del síndico o la síndica es que son intermediarios en la comunicación, ¿sí? Entre los asociados y las asociadas y el consejo de administración, ¿sí? Decimos que es como un nexo, ¿sí? Es la unión, ¿sí? Como el gluten, ¿sí? De alguna manera, que sirve de comunicación entre los asociados y el consejo de administración. Bien, tiene derecho a asistir a las reuniones del consejo, ¿sí? Puede opinar, pero no puede votar. No puede votar a favor o en contra de algo. Lo que sí puede hacer es vetar, que es distinto, no es lo mismo que votar, ¿sí? Vetar significa que cuando ya se tomó una decisión, el síndico, si dice, che, esto es ilegal, yo lo doy de baja, ¿sí? Entonces puede decidir que determinada decisión del consejo de administración no vale porque es ilegal, ¿sí? Entonces él la da de baja antes de que le afecte a la cooperativa. Bueno, o sea, por ejemplo, el consejo de administración decide vamos a salir a robar un banco, ¿sí? Escriben eso. El síndico se da cuenta que está mal y dice yo esto lo cancelo, ¿sí? Y entonces no pueden salir a robar el banco porque la decisión la bajó, la canceló el síndico, ¿sí? Redacta los informes del síndico, o sea, todo lo que él hizo en el año, todo lo que él controló y comunicó y etcétera, para después presentarlo en la asamblea. Y respecto a sus capacidades, se trata de una persona atenta, respetuosa y con mucho conocimiento de toda la normativa cooperativa, ¿sí? La normativa, o sea, las leyes, ¿sí? De cooperativa están, por un lado, las nacionales, las provinciales y las que hay dentro de la cooperativa en sí misma, ¿sí? Es una persona, el síndico o la síndica sabe mucho sobre todas las leyes, ¿sí? Porque si tiene que controlar, tiene que saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿sí?
Y por último, ya no los molesto más, perdón por lo largo. Pensé que iba a ser mucho más corto todo esto. Pero ahora hablamos un cachito sobre eso. ¿Qué hace un asociado? ¿Sí? Y esto es algo que a mí me interesa mucho porque muchas veces tenemos como ahí la información errónea, ¿sí? Y pensamos que en una cooperativa todos tienen que participar todo el tiempo y todos... No. Los que más participan en el sentido de administrar la cooperativa son los consejeros y las consejeras, ¿sí? El resto, en general, se beneficia, en cierto sentido, ¿sí? Los asociados o las asociadas, ¿sí? Que la parte de los asociados que no son consejeros, ni consejeras, ni síndicos, ni nada por el estilo, ¿sí? Eligen y tienen el derecho a ser elegidos para los cargos directivos, ¿sí? O sea, una de las cosas que hacen es van a la asamblea y eligen, ¿sí? Forman parte de las comisiones de asociados, ¿sí? Para diversas tareas. ¿Qué significa esto? Está bueno, a mí me gusta mucho esto que exista y está bueno que se utilice. A veces pasa que los consejeros tienen tanto laburo que no llegan, ¿sí? a encargarse de determinados temas, que tal vez son temas que no son fundamentales, y lo que pueden hacer es decir, che, ¿hay algún grupo de asociados que quiera encargarse de esto? Ponele el periódico, ¿sí? Que tal vez no es lo más fundamental, pero capaz que hay algunos alumnos de segundo año que tienen ganas de, ¿sí? Y entonces les decís, che, ¿se arman ustedes 5? ¿Tienen ganas de hacerlo? ¿Les damos una mano? Lo que sea, ¿sí? Eso sería una comisión de asociados para el periódico, ¿sí? Y pueden armarse tantas comisiones como hagan falta. Puede ser la comisión de la huerta, la comisión de las alarmas, o lo que sea, ¿sí? Bien, después, gozan de toda ventaja o beneficio que consiga la cooperativa, ¿sí? Si se reparte dinero, ellos, los asociados, obviamente tienen derecho a recibir su parte, ¿sí? O de cualquier cosa, ¿sí? Si la cooperativa compró una computadora, tienen derecho a usarlas, obviamente, los asociados, si la compró para eso, ¿no? Después, o sea, si compramos un tobogán, lo pueden usar todos, no solo los consejeros, sino todos los asociados, las asociadas. Aprenden y colaboran en las tareas administrativo-contables, ¿sí? Una vez me tocó charlar con una cooperativa que a su vez tiene otra escuela, ¿sí? de la provincia, creo que es de la provincia de Buenos Aires, es la cooperativa Mundo Nuevo, ¿sí? Que tiene una escuela que se llama Mundo Nuevo, que decía que en su reglamento decía que todos los asociados en algún momento tienen que ser consejeros, ¿sí? Por normativa interna de esa cooperativa, ¿sí? Entonces está bueno esto que dice acá, que los asociados tienen que aprender y colaborar en las tareas administrativos contables, porque en un futuro estaría bueno que sean consejeros, ¿sí? Me pareció como interesante, ¿sí? Obviamente no es obligatorio esto, pero está bueno que todos aprendan en cierto sentido. Y después, otra cosa que hacen los asociados de las asociadas es beneficiarse con todos los servicios que provee la cooperativa. Si vendemos artículos electrónicos, vos podés acceder a ellos, ¿sí? Si tenemos una fotocopiadora, vos podés sacar fotocopias. Y así sucesivamente.